mental con todo lo que se vive en el mundo. Shaare Zedek no sería posible sin un hombre que tuvo la iniciativa de formar Amigos Shaare Zedek México. No nos pudo acompañar hoy, pero agradecemos mucho a Elías Pasja, que sea quien haya hecho esta institución, y a todas ustedes por apoyarnos. Creo que nos vamos con el corazón lleno después de lo que vamos a escuchar a continuación, pero nada de esto hubiera sido posible sin que existiera Amigos Shaare Zedek México. Yo sí me lo voy a decir. Gracias. Justo un pastel. Pero le estoy tapando la cámara. ¿Me lo voy a echar? Bueno. Muy bien. Ay, con permiso. Bueno, ok. El objetivo un poco de este panel, que les voy a ir haciendo preguntas, me siento muy orgullosa y afortunada porque yo he entrevistado en mi podcast a estas mujeres, entonces conozco la historia de 1 hora, no de 15 minutos. Entonces me atreví a volver a ver los episodios que me impactaron profundamente y de ahí saqué unas preguntas, porque lo que quiero que todos nos llevemos hoy es: ¿qué es eso de la resiliencia? Desmistificar esa palabra tan rimbombante. Y me quedo con lo que dijiste, Esther. Todas tenemos una historia de vida que a veces no nos conectamos, que a veces nos dolió y que vale la pena pensar en ella una vez más y darle una nueva vuelta. Hoy estamos aquí no solo para hablar de dolor, estamos para hablar de qué pasa después del dolor. De esto que no se ve en una foto, que no se ve en una entrevista, que no se ve en un titular o una historia resumida. Vamos a hablar de cómo una experiencia que pudo romperte también puede, con el tiempo, transformarte. Cada una de nosotros vivió algo profundamente distinto. Como se llaman Adrianas, voy a tener que decir el apellido. Adriana Macías nació sin brazos y aprendió a construir autonomía, dignidad y una vida extraordinaria con los pies. Por favor, si no la conozcan, síganle, porque yo le dije que si me maquillaba y no nos dio tiempo, pero esta mujer se maquilló y solita, nomás para que sepan. Adriana Gallardo atravesó uno de los dolores más devastadores que puede vivir una madre, la pérdida de un hijo, y aún así convirtió esa tragedia en una decisión de amor y una misión de vida. Tamara Trotner vivió un secuestro siendo una niña pequeña a manos de su propio padre, y hoy ha transformado esta historia en voz, en escritura, en testimonio. En mi caso, viví un secuestro que marcó profundamente mi vida y mi camino, pero más allá de lo que pasó, hoy vamos a responder una sola pregunta: ¿cómo se construye la resiliencia? ¿Nace? ¿Se aprende? ¿Se decide? ¿Se entrena? ¿Se construye? Y si algo queremos compartir, no es solo lo que nos ocurrió, sino lo que hicimos con lo que nos ocurrió. Porque al final tenemos una confusión muy importante. La resiliencia no es ausencia de dolor. Eso no quiere decir ser resiliente. Es la capacidad de no dejar que el dolor tenga la última palabra en tu vida. Y me gustaría empezar con una primera ronda. Muchas veces la gente ve el resultado, pero no alcanza a imaginar dónde empezó. Adriana Macías. Muchas personas al verte podrían pensar primero en lo que faltó, pero tu vida nos obliga a mirar todo lo que sí construiste. Si nos llevaras al inicio de tu historia, en el momento que empezaste a entender
que tu vida no iba a ser una vida de carencia, sino una historia de posibilidad, ¿cuál fue ese momento? No. Este músculo que tengo aquí gracias al chelo. Oye, pero antes de empezar, mi querida chula, denme nada más un minuto, porque algo que sí les quiero compartir fuera de mi historia, pero que se me hace súper importante que todas hoy recordemos. Ahora que decías que una de las cosas que no te quitaron es este poder de amar. Fyodor Dostoyevsky, escritor ruso, escritor de Los Hermanos Karamazov, El Idiota, él estuvo también prisionero y en algún momento le dicen, pues ya, te vamos a matar, lo vendan de los ojos, te vamos a fusilar, y lo vendan de los ojos y están a un lado de él otras personas porque lo encierran como un delincuente y disparan, pero a él no le disparan, ya le quitan el vendaje y lo martirizan así y lo dejan ir. Y entonces cuando lo liberan, él escribe estos libros, y en uno de esos libros escribió: el verdadero infierno es perder la capacidad de poder amar. Entonces, qué belleza. Entonces, bueno, ahora sí, volviendo a esta mi historia, que es más humilde. Yo creo que, fíjate que yo siempre he sido una niña muy inquieta. Me gusta siempre hacer cosas, ver hasta dónde puede llegar nuestra capacidad en todos los sentidos, no solamente nuestra capacidad física, sino nuestra capacidad emocional, nuestra capacidad mental. Y soy muy curiosa. Por ejemplo, cuando me peiné la primera vez con los pies, que salí de bañarme y mi mamá me peinaba, le dije, no, yo me peino. Me empecé a peinar, dije, wow, ¿me puede peinar? Y ya un tiempo me peiné y después dije, yo quisiera peinarme con la secadora. Y entonces hice el intento, ¿no? Y agarré la secadora y me peiné con la secadora y me tardaba 40 minutos secándome el pelo y dije, no, es que es 40 minutos de tu vida en el pelo, no puede ser. Y dije, no, yo tengo que tardarme menos. Hoy en día, moldeándome el pelo con la secadora, me tardo 8 minutos. Pero después dije, no, pero es que se ve súper bonito el pelo planchado así, con nuestros peinados de señoras decentes, ¿no? Se ve súper nice, ¿no? Tú podrás andar de mezclilla, pero con el pelo planchado y ya decían, esa señora es decente, ¿no? Entonces yo dije, no, yo tengo que aprender a peinarme con la plancha. Y entonces aprendí este peinado, que ven ustedes el día de hoy, me lo hice yo con la plancha. Y me pasó igual, dije, no puedo dedicarle 40 minutos. Y este peinado me tardó 20 minutos haciéndome este peinado. A lo que voy es que nosotros necesitamos siempre despertar esa curiosidad y ese ánimo de descubrir qué tan lejos podemos llegar, pero con un propósito. Una de las cosas que más me entusiasmaba era cuando mi mamá estaba apurada poniendo la mesa y mi hermana haciendo cosas, y mi mamá, en esta soledad que les platico, que mi mamá y mi papá se quedaron sin amigos, después construyeron nuevas amistades, pero en mi infancia tenían muy pocos amigos, y también los amigos están viviendo sus propios duelos, les cuesta mucho trabajo llegar y verte y no quieren preguntar, pero también quieren saber cómo estás, entonces, y quieren ayudarte, pero no quieren como que atosigarte. Entonces mi mamá advirtió en empezar a darme tareas, y entonces yo tenía la tarea de doblar la ropa, de sacudir las muñequitas de porcelana, de poner los cubiertos y las servilletas de la mesa, y era la niña más feliz de poder servir, de poder sentirme útil. Y una de las cosas que más amo en este mundo es eso, es servir, es sentirme útil. Y compartía yo justamente hace un momentito que el día de mañana es mi cumpleaños y que voy a ir a dar una conferencia y tocar el cello. Y digo, soy la más feliz, fue el regalo más bonito que recibí, el celebrar mi vida cumpliendo mi sueño más grande, que es este propósito de vida que tengo. Pues justamente esta es una respuesta crucial para la resiliencia, porque no empieza con una gran hazaña, empieza con la narrativa que te construyes a ti mismo sobre quién eres. Ese es el comienzo de la resiliencia. Y ese es otro error que tenemos muy grande. La gente resiliente hizo algo grandioso, no, cambió la forma de hablarse a sí misma. Adriana Gallardo, voy contigo. Hay dolores que parecen no tener nombre, y perder a un hijo es uno de ellos. Si pudieras llevarnos ese momento que partió tu vida en dos,
¿qué fue lo más difícil de asimilar en ese primer instante que tomaste esa difícil decisión? Para empezar, mi vida no se partió en dos. Fue como en 1.000 millones de pedacitos. Esa es la verdad. Y lo más difícil no sucedió ese día, ni ese momento. Sucedió después. Sucedió después del entierro, sucedió después de regresar del viaje que hicimos esa semana. Sucedió después cuando llegué a mi casa y dije, ya no los puedo querer más. Entonces dije, los voy a atender, los voy a cuidar, pero ya no puedo quererlos más, porque si los quiero más, si se me van voy a sufrir más. Amándolos con lo que tengo, me estoy partiendo en 1.000 millones. Entonces mejor freno mi capacidad de amar. Y fue 6 años después que uno de mis hijos me dijo, mira mamá, yo también ya me quiero morir. Tú dices que mi hermano está muy feliz en el cielo, entonces pues vamos viendo de qué se trata. Y lo llevé con una psicóloga y la psicóloga me dijo, ¿qué crees? Él no es el problema. Eres tú, porque te pusiste ese caparazón. Agarraste tus piecitas, los metiste en un caparazón, lo cerraste con candado y ahí quedó. Y con ello tu capacidad de amar. Entonces, si me permites, me dijo, tengo que romper ese caparazón para que tu corazón se reconstruya y vuelva a amar. Y ahí fue cuando lo entendí. Justamente hay experiencias que no solo duelen, sino desorganizan por completo el alma, el cuerpo y la misma realidad. Y hay que reconstruir la realidad como fue la capacidad de amar. Ahora voy con Tamara. En tu historia hay algo profundamente desorganizador, Tamara. No solo viviste un secuestro siendo una niña, sino que fue a manos de tu propio padre. Una figura que tendría que haber sido tu figura de protección. ¿Qué significa crecer después de que la persona que debía cuidarte rompe tu sensación de seguridad? ¿Cómo fue crecer así? Pues fue complicado, sin embargo, tenía yo, o sea, cuando yo regreso de ese viaje y sí regreso desorientada, pero de pronto me doy cuenta que ahí está Oso, mi perrito, y que ahí está Angelina, mi nana, y que ahí está mi cuarto perfectamente cuidado como lo había yo dejado, y que está una mamá que me adora, y que a los 2 años esa mamá se casa con el amor de su vida y tienen una relación maravillosa. La verdad es que estuvo bien, es decir, empecé a sentirme que estaba yo en una vida normal. Sin embargo, Shuli, lo interesante es que yo me voy dando cuenta y voy diciendo estoy en una vida normal. Mi papá me busca alguna vez ya como a los 13, 14 años, yo la verdad no tengo ganas de verlo, porque yo ya tenía mi familia normal, ya no quería que me volvieran a mover esa familia de mamá, papá, hijitos, todo bonito y normal, ¿no? Y es cuando escribo Nadie nos vio partir, conforme la voy escribiendo, que me doy cuenta que estoy salvando a esa niña de 5 años que todavía habitaba en esa mujer de 50. Todavía existía en ese cuerpo y todavía tenía el miedo al abandono, tenía el miedo a no saber qué va a pasar mañana, tenía el miedo a que lo normal no sea normal, que hoy sabemos que lo normal no es normal, pero en ese momento me daba miedo. Entonces fue el momento en el que creo que escribiendo la novela logro salvar a esa niña y con esa niña a esta mujer. Es muy importante lo que dice Tamara, porque cuando el trauma viene de una figura de apego, no solo se rompe la seguridad, también se rompe la forma en que una niña aprende a confiar en su mundo. En mi caso, si pudiera responder esa misma pregunta, diría que después de un secuestro lo primero que se rompe es la sensación de seguridad. Y lo primero que tienes que reconstruir es la posibilidad de volver a sentir que tu vida no es solo peligro. Ahora me gustaría entrar a una segunda ronda, porque muchas veces pensamos que lo más duro fue el evento, pero quienes hemos vivido experiencias traumáticas sabemos que muchas veces lo más duro viene después. Adriana,
A veces la gente ve una historia inspiradora, pero no imagino las lágrimas, la frustración o las heridas invisibles que hubo detrás. ¿Cuál fue una de las heridas emocionales más profundas que viviste por sentirte distinta? Bueno, yo creo que el pensar que el amor de tu vida al final pues no te veía como su pareja, sino te veía como, no me veía como su esposa, sino como su sponsor. Entonces, ahorita me da risa, ¿no? Pero en ese momento fue, pues para mí muy, muy triste, muy vacío, porque hubo un día en el que yo le dije, oye, yo creo que necesitamos ir a terapia de pareja porque hay algunas cosas que me gustaría que modificáramos, que intentáramos cambiar, y él no quiso. Y entonces le dije, es que si no quieres ir a terapia de pareja, entonces yo me quiero divorciar. Y me dijo, sí, está bien. Así. Y cuando me dijo, sí, está bien, en ese momento yo dije, ni pagándole a una persona para que se quede conmigo, se quiere quedar conmigo. Porque cuando yo lo vi y me dijo, sí, está bien, vi que traía los zapatos que yo le había comprado, la ropa que yo le había comprado, que traía el celular que yo pagaba, que llegó en el carro que yo pagaba, que vivíamos en la casa que yo pagaba. Y entonces en ese momento para mí fue muy doloroso confirmar que posiblemente todos esos pensamientos oscuros que tenía de que yo era una persona fea, una mujer fea, un fenómeno, pues no eran tan descabellados, ¿no? Porque ya ni pagándole a esa persona se iba a querer quedar conmigo. Entonces, me divorcié muy rápido porque pues claramente no teníamos nada que negociar. Entonces yo le dije, me quiero divorciar, y eso fue en Año Nuevo, porque muchas veces estamos esperando a que pase una fiesta para hacer un movimiento así, porque no le quieres amargar la fiesta a nadie. Yo no tuve tiempo de pensar eso, la verdad. Estaba tan triste, tan frustrada por todo lo que estaba pasando. Así que tomamos la decisión en Año Nuevo, y yo a finales de enero ya estaba separada. Entonces me acuerdo mucho que un día me desperté llorando, y con mi hija, tenía 3 años y estaba así paradita en la cuna. Y yo creo que ese ha sido uno de los momentos más duros en mi vida, donde dije, tengo que salir a trabajar para sacar adelante a esta niña, y sentir que ni pagándole a la persona que más amas en tu vida se va a quedar contigo, ni siquiera por el amor a tus hijos, ¿no? Porque yo veo a mi hija, y yo cuando escucho la historia de Adri, no concibo mi vida sin Neri. Neri es mi motor en vida. Y mi mamá me dijo algo hace muchos años. Mi mamá me dijo, Adri, cuando yo te cargaba y veía cómo me veías con esta paz, con esta tranquilidad, con esta seguridad, con esta confianza, yo ahí encontré la fuerza para sacarte adelante a ti. Y entonces yo hice lo mismo. Veía cómo mi hija me veía con esta confianza en su mamá. Mi hija siempre me ha visto hermosa. Hoy en día me he visto así. Me he visto de tirantes, porque mi hija fue la primera que me dijo, mami, te ves hermosa en un vestido de tirantes, cuando ni yo misma me había visto así en la vida. Hasta que mi hija me lo dijo, fue que yo empecé a verme así. Les quiero decir algo muy importante de la respuesta de Adri. No asuman, pregunten, acérquense, porque cuando alguien está sufriendo algo, pensamos que sabemos cuál fue su peor momento. Y fíjense cuál fue su peor momento. No tiene que ver con que alguien se haya burlado de ella, con que alguien le haya dicho no tienes brazos, sino fue un momento de ruptura emocional. Entonces yo creo que esto es un aprendizaje para todas,
que no asumamos cuál fue el dolor verdadero del otro, sino que mejor seamos compasivas y nos acerquemos y en todo caso preguntemos. Adri, cuando una pérdida ocurre además en un contexto de negligencia, ¿puedo decir o no? ¿No se puede? Sí. Bueno. Cuando una pérdida ocurre además en un contexto de negligencia, el duelo no llega solo. Llega con rabia, con impotencia, con preguntas sin respuesta, incluso con culpa. ¿Con qué emoción tuviste que luchar más intensamente para no quedarte atrapada con todas estas que venían a tu mente? Fíjate que tuve una amiga muy sabia, muy norteña, porque allá en el norte se nos sube el norte y Dios guarde. Llegó un día y me dijo, vamos al hospital. Y yo, ¿a qué vamos a ir al hospital? A que nos digan la verdad. Yo, ¿hasta crees que nos van a decir la verdad? Y me dijo, vamos a hacer lo que sea. Necesitas respirar y no saberte y sentirte culpable. Me subió a su coche. Llegamos al hospital, quería hablar con la directora del hospital. Y le dije, necesito hablar contigo, te puedo firmar un papel que no hay, o sea, no vengo a demandar, no tengo... Y consta que me habían hablado muchísimos abogados para el tema de meter demandas, como para que si el chamaco no iba a volver. Y le dije, déjame que firme una hoja, me acuerdo que no quita, firme, no quiero demandar, solo quiero la verdad. Y vinieron 2 enfermeras, 2 doctores, y nos dijeron, fuimos negligentes, pero sí pudimos haber hecho más. Entonces ahí dije yo, pues, se están cubriendo, se están protegiendo, pero no me importa. Y ahí entendí que no había sido yo, y que a veces, algo mucho más grande, Dios se vale de errores humanos para hacer un bien mayor. Y la vida de Alejandro era mucho más grande que su corta vida y muerte. Entonces Alejandro vino a cumplir una misión, y cuando yo entendí la misión de vida de Alejandro, que era mamá despierta, ponte a hacer algo más por los demás, tienes talento, tienes habilidad, fue un como, ok, mijito, lo que tú me quieres decir es que quieres permanecer vivo a través de otras personas. Y ahí fue que empezó la fundación y la trascendencia, y de verdad que cada vez que hay un trasplante yo siento que baja el ángel del cielo a decirme, vientos que necesita. Entonces, es querer ver lo bueno donde aparentemente no hay. Es querer quitarte esa máscara de víctima que se hablaba al principio. Es querer decir, ¿por qué? Para que algo más grande suceda. Y sí suceden cosas mucho más grandes, mucho, mucho. Dios me bendijo con otros 2 niños después. ¿Cuántos hijos tienes ahora? ¿Tuviste 2 después? Y los variantes, todos se hablando del Tamara, hablamos de cuando el daño viene de alguien que amas o necesitas. También en tu caso aparece una mezcla compleja de miedo, de confusión, de lealtad, de necesidad. Y con los años, ¿cómo le hiciste para entender esta mezcla difícil de emociones? Porque pues finalmente volviste a ver a tu padre muchos años después. ¿Cómo fue eso? Fíjate que tengo 3 hijos. La mayor, Alexis, mi hija, el día que Alexis cumplió 5 años, yo le estaba preparando una fiesta, ya tenía todo listo para la fiesta, y amanecí con calentura, vómito, diarrea fatal, me sentía terrible. Y dije, ¿cómo voy a hacerle la fiesta a la niña? Pero estaba yo toda preocupada, y llegó mi esposo, que es muy sabio, y me dijo, Tamara, no te preocupes, no me los voy a llevar. Y fue... Él lo entendió mucho antes que yo, porque... Claro, o sea, ver a esa niñita de 5 años que me necesitaba 24 horas al día, y verme a mí como mamá que la necesitaba 24 horas al día, dije,
cómo le hicimos las dos. Y fue esa mezcla de emociones que me vino y dije, claro, cuando yo estaba secuestrada yo me veía como grande, porque nos vamos viendo como grandes a lo largo de toda nuestra vida. Pero cuando la vi a ella dije, era un bebé, caray. O sea, qué onda, ¿no? Y qué onda con mi papá. Y entonces decidí irlo a buscar. Ahí fue cuando dije, ¿sabes qué? Esta guerra tiene que acabar. Esto ya no puede seguir permeándose en mis hijos. Y entonces fue cuando decidí irlo a buscar y decirle, ¿cómo te atreviste a decirle a una niña de 5 años que su mamá no la quiere? Así empecé la plática. Y él me dijo, deja que te cuente mi versión, por favor, deja que te cuente mis motivos. Y empecé a entender sus motivos, empecé a entender su verdad, empecé a entender que una historia tiene 360 grados de verdad y que todas las verdades son verdaderas. No se usa a los niños, nunca, punto. Eso es, a los niños no se les toca, ni mamá ni papá puede hacer eso. Sin embargo, entendí sus razones. Y cuando entiendes las razones, logras perdonar. Y cuando logras perdonar, pides perdón. Y cuando pides perdón, empieza la sanación. Bueno, en mi caso, algo que entendí con el tiempo es que, como les dije hace un momento, lo más difícil no fue lo que pasó durante esa semana, sino el después. El cuerpo en alerta, el miedo, la hipervigilancia, la sensación de aunque todo había terminado afuera y todo el mundo me abrazaba y me decía qué bueno que estás viva y estás bien, por dentro tardó mucho en terminar esa historia. Ahora quiero entrar a una tercera ronda, porque si algo queremos responder es justamente esto: cómo se construye la resiliencia, con qué empieza, cuál es ese primer ladrillo. Adriana, a ti te toca siempre ser la primera. Muchas veces la resiliencia no nace de un gran discurso, sino de pequeñas experiencias repetidas. En tu infancia, ¿qué hicieron tus padres o tu entorno que te ayudó a no sentirte menos? Ya la contestaste un poco con todo lo que te hacían hacer, pero ¿quieres agregar algo? Es que me ganaste la respuesta. Fíjate que mi hermana que la adoro, es un añito más grande que yo. Y los niños son extraordinarios. Como dice, siempre nos vemos como grandes. Y mi hermana, aunque era un añito más grande que yo, siempre me incluía a jugar, ¿no? Y me decía, oye Adri, vamos a jugar a las muñecas, y esta es la tuya y esta es la mía, y me la daba en los pies, ¿no? Y entonces vamos a vestirlas. Y mi hermana, en esta inocencia, pues nunca advirtió, ay, no tiene sus brazos, no va a poder. Entonces mi hermana la volteaba a la muñeca y me decía, pero no la has peinado, peínala. Pero la peinaste feo, o sea, pero peínala bien. Y entonces mi hermana 24/7 estaba conmigo, con juegos, enseñándome a peinar a las muñecas, enseñándome a vestir a las muñecas, enseñándome cómo iba a ser fácil. Y yo con ella aprendí que para mí los botones son mortales. No tengo ni un solo vestido con botones. Con esos detalles, mi hermana me enseñó a ser independiente. Gracias a mi hermana, yo el día de hoy les puedo presumir que me he ido de viaje yo sola y he resuelto sola de llegar y yo documentarme, yo hacer todo. Y eso me valió pues poder hacer una colección de ropa para 2 marcas, porque conocí a la dueña en ese viaje, a la dueña de Pineda Cobalín. Y me dijo, no te puedo creer, si yo cuando viajo me hacen falta manos, una mano traigo la maleta, en el otro traigo mis documentos, luego hasta quieres comprarte un café, ¿cómo le haces? Y le digo, todo he tratado de ser creativa, de adaptarme a las situaciones. Entonces a veces, yo creo que si mi mamá y mi papá se hubieran puesto a pensar cuando me vieron así, sin brazos, en este trauma que también ellos tuvieron que lidiar, ¿qué va a pasar con esta niña cuando sea grande? ¿Cómo le va a hacer para resolver su vida? Pues se hubieran ahogado, ¿no? Pero mis papás lo vieron de poquito en poquito. Yo creo que así es como tenemos que construir la vida, no con un propósito, con una meta muy clara, pero no querer llegar a esa meta en un solo día o en una sola tarde. Mis papás fueron siempre muy constantes conmigo. Ellos siempre me daban la oportunidad de intentar hacer las cosas yo sola. Yo hoy en día como mamá
Estoy aprendiendo eso con mi hija. Cuando se aprendió a amarrar las agujetas, yo era así de que se me va a hacer tarde, Dios mío, se me va a hacer. No, ven acá, yo te las amarro, se nos hace tarde, niña, ¿no? O sea, las mamás, yo así. Y yo he aprendido de mi mamá esa paciencia porque me puse a pensar qué sentía mi mamá cuando me esperaba a que yo terminara de vestirme, ¿no? Cuando es una niña, entonces yo la quiero ayudar, tú muy chiquita, es un bebé. Y mi mamá tuvo la valentía, yo creo que más que paciencia necesitamos valentía para no resolverles la vida. Y mi mamá y mi papá han sido muy, muy valientes para darme mi tiempo de ser independiente, y poco a poquito, así como aprendí a vestirme yo sola, aprendí sola a ir al baño, pues después tuve que aprender a ir sola en el baño del avión y después empezar a construir mi proyecto profesional para sacar adelante a mi hija. Entonces, a veces pudiéramos pensar un día a la vez, pero a veces yo digo una hora a la vez. Fíjense qué importante, porque la resiliencia también se construye en el vínculo, en la relación. Es como alguien nos mira, es como alguien nos nombra y nos devuelve la idea de que sí podemos. Y esto es algo muy importante con nuestra gente alrededor. La resiliencia no viene solo de un acto fuertísimo, derrumbador, viene de una mirada, del vínculo, de que alguien nos diga, sí puedes, sí lo puedes hacer. ¿Y cómo es el vínculo? ¿Cómo es la relación? Adriana, a veces creemos que la resiliencia aparece después, cuando ya pasó lo peor. Pero en tu historia hubo un acto profundamente resiliente en medio del derrumbe, la decisión de donar los órganos de tu hijo. No fue después, fue en el momento. ¿Qué pasó dentro de ti para poder mirar más allá de tu propio dolor en un momento así? ¿De dónde vino esa fuerza? La verdad no era mía, era de la confianza en mi esposo. Y yo creo que eso es lo que hoy me tiene. Digo, siempre que hablo bien de ti te vuelas, entonces como no está él aquí, puedo hablar bien de él. Pero él decidió y él volteó, y de veras que sus ojos fueron como una declaración de confía en mí, en lo que estoy diciendo. Entonces me abandoné, o sea, me abandoné en su capacidad de pensar y en su capacidad de decidir y en su capacidad de ver por los demás antes de por nosotros mismos. Yo estoy segura que si a lo mejor a mí me lo hubiera preguntado alguien más, hubiera sido una catástrofe, porque hubiera dicho yo que no. Porque a él le dije que no. Dije, no voy a donar, mi hijo está calientito, mi hijo es un respirador. Me dijo Gordis. Y su Gordis fue como, muy pocas veces usa ese recurso, ¿no? Entonces, su recurso, su dulzura fue todo. Y de ahí me agarré. Y como le dije, ¿quién te manda por bocón? Y la verdad lo dejé cargar. Y nomás quiero acotar algo que lo vi en esa ocasión y en una segunda ocasión. Sé que no hablamos del tema, pero sí lo quiero decir, porque habla de la dignidad que cada uno tiene como persona y de cómo somos a veces muy destructivos con nosotros mismos. El día que me hicieron la mastectomía del pecho izquierdo, que era la que tenía el cáncer, yo pensé que mi matrimonio se iba a acabar. Yo dije, este bicho raro no va a jalar, o sea, y lo entiendo, o sea, pobrecito. Y me acuerdo que yo me tenía que hacer una curación porque no cerraba la herida. Y me tocó la puerta y me dijo, Gordis, necesito ayudarte, me dijo el doctor. Le dije, no quiero que entres. Luego, es que no me importa, no me voy a ir a trabajar, quiero que entres. Le dije, es que no quiero que entres tú. Y me empecé a enojar, se me empezó a subir el norte. Y me dice, me abrió la puerta y me dijo, Gorda, voy a abrir. Y esa imprudencia fue mucha prudencia. Yo digo que muchas veces ser muy prudente es ser muy imprudente. Entonces abrió la puerta y me dijo, déjame verte. Y ya nomás por no estarlo oyendo, porque de repente
también me causa tan bueno, que digo, paciencia con este hombre, ¿no? Pero es muy lindo, lo amo por locura. Pero me quité la bata y le dije, y cerré mis ojos. Me quité la bata y cerré mis ojos. Porque dije, si no veo cómo me ve, me dijo gorda. Cuando me dijo gorda, con ojos, abrí mis ojos y vi en sus ojos y me dijo, ¿en qué mundo estás? Y le suelto un manazo y le digo, ¿te estás burlando de mí? Y me dijo, no, pero ahí estás, vieja, me dice, estás rota, eres vulnerable. Y siendo rota y vulnerable, eres mucho más bonita, sabiendo que es superpoderosa. Quédate así, viejo, y déjame ser tu lugar seguro. Y me acuerdo que le dije, ¿cómo es eso? Déjame que abrace. Entonces, literal me dejé caer en él y dije, pues si él quiere, pues yo también. Y como le digo, desde entonces, mi lugar seguro no es un lugar seguro, es él mi lugar seguro. Entonces yo creo que sabernos vulnerar ante diferentes situaciones es una parte fundamental de la resiliencia, porque es una aceptación de que algo está pasando, de que está mal, pero de que siempre hay alguien que puede sostenerte si te dejas sostener. Y que la arrogancia y la soberbia lo único que hace es más largo el trance para el dolor. Qué aprendizaje. Y creo que dices algo muy poderoso. Hay veces que la resiliencia la confundimos y no se ve como fortaleza. Se ve simplemente como un acto de amor en medio del caos. Este es un gran ejemplo. Tamara. Muchas personas que vivieron trauma infantil tienen que hacer algo muy difícil en su vida. Convertirse años después en el adulto que esa niña necesitó y tal vez no tuvo. ¿Cómo pensó en ti este proceso de reconstrucción y de cuidado hacia la niña que fuiste? Porque hoy te vemos como esta mujer exitosa, escritora, que aparte se atrevió a hacer una serie. ¿Cómo fue ese proceso? Muy lento, muy poco a poco. Lo que dices, Adriana, no es un día a la vez, muchas veces es un minuto a la vez y muchas veces es una acción y una situación a la vez. Pero la verdad es que tener a mi mamá, ya se los dije y se los repito, tener a mi mamá, esta mujer fuerte, positiva. Sabes que mi mamá jamás nos hizo sentir víctimas. Y de hecho, si en algún momento nos victimizábamos tantito, ¿de qué me estás hablando? Vas, ya estás, adelante. Mi mamá es increíble, súper positiva, eso. Entonces, cuando no te sientes víctima y realmente te la crees y realmente dices, yo soy esta gracias a mi historia, no a pesar de mi historia. Y creo que esa fue mi momento cuando sucedió, cuando entendí que esta que soy hoy, esta que está aquí con ustedes, me caigo bien, me gusta quién soy, me gusta cómo soy como esposa, me gusta cómo he sido como mamá, soy súper sobreprotectora con mis hijos, ridículo, pero así soy y me gusta, gracias a esa historia. Y entonces, si esta historia me hizo lo que soy hoy, pues vamos a agradecerla. Es importante porque esto es clave, ¿no? Que sanar no es siempre olvidar. Muchas veces sanar es aprender a cuidar desde el presente a esta parte tuya que quedó atrapada en el pasado y no victimizarse. Y bueno, en mi caso, la reconstrucción comenzó cuando entendí algo muy importante, que no